Familias de las plantas. Capítulo 4. Fabáceas o leguminosas. Una familia con futuro. La de las fabáceas o leguminosas es la tercera familia más numerosa de las plantas con flores, tras las compuestas y orquídeas, con unos 700 géneros y unas 20.000 especies. Legumbre, la palabra, procede directamente del latín legumen leguminis, con que se designaba a semillas comestibles como las habas, guisantes, lentejas, alubias, etc., ya cultivadas por los pueblos neolíticos. Así que leguminosa se refiere a la planta y legumbre al fruto. Las fabáceas constituyen una sola familia que incluye tres subfamilias: familia Mimosoideae, cuyo nombre procede del género tipo Mimosa; familia Cisalpinoideae, que centra su distribución más restringida en zonas tropicales y subtropicales, como el árbol rojo del paraíso y la Cesalpina Barbados; y la tercera familia Papilionidae, cuyo nombre se debe al parecido de su flor con las mariposas, y que es la mayor de las tres subfamilias, la única presente de una forma significativa en las regiones templadas. Las leguminosas son un vasto grupo de plantas dicotiledóneas, cultivadas o silvestres. Pueden ser plantas herbáceas, trepadoras, arbustivas o arbóreas, anuales o perennes, y tienen la característica distintiva de formar como fruto una vaina, dentro de la cual están las semillas. La vaina tiene dos valvas, que en su madurez se abren longitudinalmente para permitir la dispersión de las semillas que están en su interior. Las hojas de las leguminosas son muy variadas. Pueden ser simples o compuestas. Estas últimas pueden ser trifoliadas, pinnadas o digitadas. En ocasiones, reducidas a zarcillos, transformadas en espinas o ausentes. Con frecuencia presentan estípulas. Las flores son hermafroditas, normalmente muy vistosas, adaptadas a la polinización por insectos. Se componen de una corola con 5 pétalos libres, uno superior muy desarrollado, denominado estandarte o vexilo, 2 pétalos laterales o alas y 2 inferiores que pueden estar soldados y formar la quilla o carena. Este tipo de corola se denomina papilionácea por su flor. Sus flores pueden ser pequeñas o grandes, de colores vivos, y se agrupan en inflorescencias tipo racimos. El fruto es de tipo legumbre, como en los casos que hemos citado del frijol, guisante, judías, etc. En ocasiones, el fruto de la leguminosa puede ser del tipo lomento, como el cacahuete, Arachis hipogea. Un lomento o lomentum es un tipo de fruto dehiscente de leguminosa que se rompe en las constricciones de la vaina que se producen entre los segmentos, de modo que cada segmento contiene una semilla. También pueden tener el fruto en tipo nuez. Veis aquí la Onobriquis bicifolia, esparceta o pipirigallo, cuya traducción del griego sería planta que comen los burros, con hojas parecidas a las de la vicia. Los frutos también pueden presentar estructuras en superficie para facilitar su dispersión por los animales, como algunos medicago. Aquí está el medicago sativa. Veis esas espirales que hace el fruto para poder volar más fácilmente. El medicago mínima, con esos zarcillos que se
sujetarían en la lana de los animales el medicago polimorfa. El medicago sativa es la alfalfa o lucerna. Y aquí vemos sus frutos con forma de hélices que hemos visto. Las semillas de las leguminosas suelen tener forma arriñonada, con testa gruesa y dos cotiledones con alto contenido en proteínas. Pero ojo, ya sabéis lo falso de la creencia de las signaturas, por la que la visión analógica de las cosas relacionaba la estructura con la función, la forma con el fondo, algo que solo mantienen los negativistas del método analítico de la ciencia. Es decir, si tiene forma de riñón, pues será buena para el riñón. Una mención especial merecen sus raíces, pues en ellas reside otra característica especialmente importante que presentan muchas leguminosas, y es que en sus raíces se forman unas estructuras especiales llamadas nódulos, que son el resultado de la simbiosis, interacción entre estas plantas y unas bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Estas bacterias aportan a la planta el nitrógeno necesario y, como consecuencia, las leguminosas no solo son autosuficientes y no necesitan fertilizantes para alcanzar un desarrollo normal, sino que se usan en los cultivos alternantes. El año en que se cultiva la leguminosa, esta sirve para fertilizar el suelo al acumular el nitrógeno atmosférico fijado que servirá al año siguiente para cultivar otra especie en ese suelo fertilizado para aprovecharlo. Hay que distinguir el término leguminosa, que se refiere, como hemos dicho, a las plantas, del de legumbre, que se refiere al fruto. Legumbre, fruto seco y dehiscente procedente de una flor con un solo carpelo o pistilo cuya vaina se abrirá de forma espontánea para dispersar las semillas. Esa es la definición. Los frutos son legumbres más o menos largas que contienen semillas a menudo negruzcas y coriáceas. La FAO solo considera legumbres las semillas comestibles de las plantas de esta familia leguminosa que se consumen en seco, como en el caso de las alubias, Phaseolus vulgaris, la Tyrus sativus, la almorta, la Pinus albus, los altramuces. El Cicer arientium es el garbanzo, una planta con reputación de despertar el deseo sexual, origen de la creencia de que 3 garbanzos bajo la almohada en el plenilunio ayuda a encontrar novio. Muy conocido por su protagonismo en el imaginario cultural a través del cuento de Pulgarcito como expresión de la diminuta infancia, el garbancito. O mucho peor, como símbolo racista de lo diferente, compañero inseparable de la oveja, el garbanzo negro. Fiel a la magia de las teorías de las señales, signatura, el romano Plinio consideraba que cada verruga tocada con un garbanzo el primer día de luna nueva desaparece si se envuelve el garbanzo en un retalito de lino y lo lanzamos con fuerza por encima del hombro. También son legumbres las habas, Vicia faba, que tienen a sus espaldas una leyenda negra, ya que desde la antigüedad las habas
fueron rechazadas en ciertos círculos porque se creía que poseían propiedades sobrenaturales o porque se parecían a los fetos o a los testículos. En Egipto se usaban las habas para alimentar a los esclavos. Y en la Grecia del siglo VI, los seguidores de Pitágoras creían que las habas estaban conectadas al Hades, el dios griego de los muertos, el inframundo. Las manchas negras de sus flores y los tallos huecos de las plantas servían como escaleras para que las almas humanas se reencarnaran, y comérselas supondría padecer de flatulencias, una especie de daño colateral por trastocar el proceso de la reencarnación. Otros consideran que, dado que en Grecia se utilizaban las habas para votar sí con las blancas y no con las negras, lo que quería decir Pitágoras a sus discípulos aconsejándoles rechazar las habas sería que no se metiesen en política, una actividad impropia de un sabio. En 1840 se explicó la enfermedad de la que algunas personas morían súbitamente tras comer habas, el favismo, relacionando la ingesta de la vicia fava con la anemia hemolítica, una anomalía hereditaria de la enzima de los glóbulos rojos que impide a la persona descomponer el péptido glutatión, una sustancia que está presente en las habas e incluso en su polen. Todos conocemos como legumbres típicas a las judías, género Phaseolus, cuyo nombre les viene efectivamente del uso tan frecuente en la alimentación de los judíos en España. Phaseolus lunatus, por ejemplo, la judía de Lima, es un frijol ancho y plano, también llamado payar, garrofón, frijolito de Cuba o judía de Lima. El frijol tepary, Phaseolus acutifolius, es una especie de frijol nativa del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. El frijol tepary fue la base de la dieta de los indios indígenas durante cientos de años, aunque ha estado a punto de desaparecer. Hoy se está recuperando como parte de su legado cultural y la comunidad científica está estudiando la increíble capacidad que tiene de crecer en pleno desierto, sin apenas agua. El yero. Su cultivo aumenta en España porque es la leguminosa grano que mejor se adapta a los secanos áridos y semiáridos, pudiendo producir con 250 o 300 milímetros de pluviometría nada más. Se llama Vicia herbilia. Luego están las lentejas, lens culinaris, tan ricas que Esaú, engañado por su hermano listo Jacob, las prefirió a ellas en lugar de su herencia. Las vainas de las legumbres que se comen completas, tal como sucede con las vainas de las judías verdes o las habas, es otra forma de alimento. Es la Phaseolus vulgaris. Aquí todavía es el fruto inmaduro, pero ya se recogen para comer. Los guisantes, llamados también arvejas, Pisum sativum, o los tirabeques, una vaina como la del guisante, pero más carnoso y blando. Se denominan también verduras. Además, hay especies de leguminosas forrajeras, o como pasto que se utilizan para alimento del ganado,
como la alfalfa, Medicago sativa, y los tréboles, cuyo nombre científico es Trifolium. Ya sabéis que el trébol se caracteriza por tener hojas que casi siempre se dividen en 3 folíolos, de ahí el nombre. También hay leguminosas oleaginosas, como la soja. El término glicina proviene del griego glicus, que significa dulce. El epíteto específico max, según Linneo, se refiere a una planta española, Glicine max. El maní o cacahuete, originaria del centro de Brasil. Un poco desvalorizado por su asociación a los monos y a la mortal alergia que puede producir su crema. Las legumbres han sido una parte esencial de la dieta humana durante siglos. De hecho, los restos arqueológicos hallados en Anatolia, la actual Turquía, demuestran que la producción agrícola de garbanzos y lentejas se remonta al 7000, 8000 a.C. Los egipcios incluían legumbres entre las riquezas con las que sepultaban a los faraones, y también se han encontrado alubias en tumbas aztecas. Griegos y romanos ofrecían legumbres como ofrenda a los dioses. Incluso algunos romanos distinguidos recibieron nombres en honor a ellas: Fabio, de fava; Cicerón, de cicer, garbanzo; Lentulus, lentícula o lenteja; o Piso son algunos ejemplos. Las legumbres, en especial las judías, salvaron a Europa de su posible extinción. Al menos así lo asegura Umberto Eco. Sin las judías, en las guerras, las hambrunas y las epidemias, no habrían sobrevivido muchas personas. En la actualidad, las leguminosas de grano representan el 27% de la producción agrícola mundial y proporcionan el 33% de la proteína de la dieta consumida por los seres humanos. Son un poderoso superalimento por su riqueza en nutrientes. En torno a un 20 al 25% de su peso son proteínas, el doble que el trigo y el triple que el arroz. Tienen un bajo contenido en grasa y no tienen colesterol. Su índice glucémico, un indicador del efecto en el nivel de azúcar en sangre, también es bajo, y son una fuente importante de fibra alimentaria que no contiene gluten, y son ricas además en minerales y vitamina B. Su alto contenido en hierro y zinc resulta especialmente beneficioso para las mujeres y los niños con riesgo de padecer anemia. Ayudan a combatir el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón. Es verdad que su perfil de aminoácidos no está completo, pero pueden combinarse fácilmente con cereales para conformar un buen alimento, como con el arroz. Aquí tenemos las clásicas judías con arroz. Nos recuerda la FAO que el consumo de 4 o más raciones por semana de legumbres, no menos de 400 gramos a la semana, contribuye a reducir hasta un 22% el riesgo de cardiopatías y de obesidad, pero para eso deberíamos cuadruplicar nuestro consumo. Las legumbres tienen unas características que las hacen especialmente indicadas para su cultivo, pues además de nutritivas, son muy variadas, se pueden almacenar durante meses, su cultivo requiere poca agua, especialmente en comparación con otras fuentes de proteínas, y eso les permite adaptarse maravillosamente al cambio climático. Por ejemplo, la producción de Dahal
guisantes o lentejas partidos precisa 50 litros de agua por kilo. En cambio, para producir un kilo de pollo se requieren 4.325 litros de agua. Para un kilo de carne de cordero, 5.220 litros de agua. Y para un kilo de carne de vacuno, 13.000 litros de agua. Este reducido consumo de agua convierte las legumbres en una alternativa económica a la proteína animal por su accesibilidad. En los países en desarrollo, las legumbres constituyen el 75% de la dieta media, en comparación con el 25% en los países industrializados. Por ejemplo, en la India, donde apenas se comen proteínas de carne. Por otra parte, las leguminosas de grano y forrajeras, a través de sus rizomas, son capaces de fijar biológicamente desde los 75 kilos de nitrógeno por hectárea que fija el guisante a los 370 kilos de nitrógeno por hectárea que fija el trébol rojo. Con esto se puede mejorar la fertilidad del suelo, como hemos visto con la rotación de cultivos, y además reducir la erosión y contribuir a la lucha contra las plagas y las enfermedades y no contaminar con los fertilizantes químicos. A pesar de la larga tradición de cultivo y consumo de leguminosas en España y de sus conocidos beneficios alimentarios y medioambientales, mejorando la fertilidad de los suelos por encima del barbecho, su cultivo ha disminuido constantemente en los últimos 50 años, siendo reemplazadas por otros cultivos que se han adaptado mejor a los avances tecnológicos y que resultan más rentables al agricultor. En 1961 se cultivaban en España 1,1 millones de hectáreas, mientras que en 2014 apenas se sembraron poco más de 300.000 hectáreas, es decir, se ha reducido un 70% su superficie de cultivo. El consumo de legumbres ha descendido en España notablemente desde los 13 kilos por persona y año en la década de los 60 hasta los poco más de 3 en la actualidad, pero aún así importamos hoy alrededor del 85% de las judías, el 75% de los garbanzos y el 60% de las lentejas que consumimos, hasta el extremo de que España se ha convertido en un importador neto de las principales leguminosas que consume, lentejas, garbanzos y judías. Por eso necesitamos incrementar el cultivo de leguminosas buscando nuevas formas de incorporarlas en la dieta del siglo XXI. Por ejemplo, con un mayor uso de las harinas para pastas y también para dulces. También hacerlas más atractivas en la cocina, reducir sus tiempos de cocción y elaboración, para que así sean competitivas frente a otros alimentos y compensar en parte a los agricultores para que puedan asumir el coste de su producción. 2016 fue proclamado Año de las Legumbres con el objetivo de concienciar sobre sus beneficios, fomentar la investigación, abordar los desafíos del comercio de legumbres y promover una mejor utilización en la rotación de cultivos. Y llegados a este punto, me voy a despedir de vosotros ofreciéndoos una excelente espuma de lentejas que el renombrado cocinero Monaguillo se inventó en 2009. Gracias por vuestra atención y ya sabéis, en el próximo paseo con visitar, llevaros unas buenas tortitas de garbanzos, arándanos y crema de cacahuete.